El tejido cicatrizal por Anthony Kiedis. Capítulo 5. Pateando intensamente. De algún modo debía mi carrera a mi amigo Gary Allen. En febrero del 83, Gary y los Neighbor Voices tenían programado tocar en The Rhythm and Lounge y en The Grande Rooms en Melrose. Unos días antes de la actuación, le sugerí a Flea, Hillel y yo podíamos empezar el show y hacer un número, conmigo liderando la banda. Aunque Hillel y Flea estaban inicialmente escépticos porque yo no era un cantante, Gary reconoció mi potencial como performer, básicamente por mis brincos maníacos en las pistas de baile de varios clubs alrededor del país. Decidimos poner juntos algo e instantáneamente vino a mi cabeza la idea de que no tenía que cantar una canción. Podía ir allí y rapear un poema. Nosotros habíamos adherido a la energía de The Funk y la austera irritabilidad de The Gang of Doors y por supuesto la libertad cósmica de Jimi Hendrix, así que debíamos canalizar todas esas influencias. Pero principalmente queríamos hacer algo basado en el funk, porque What Is This no tenía absolutamente nada que ver con el funk. No teníamos un sitio para ensayar y no nos tomábamos esta actuación muy seriamente, así que decidimos que lo que debíamos hacer era quedar en el salón de Flea en el Wilton Milton y hacer un ensayo a capela. Flea y Hillel tenían una telepática tan exquisita que solo tenían que mirarse para saber qué tocar. Flea comenzó con su línea de bajo y Hillel inventaba un riff funky de guitarra. Jack Irons, la batería de What Is This, marcaba el compás. Entonces yo me iba a escribir algunas letras. Tuve suerte. Decidí escribir algo de lo que sabía, mi colorido grupo de amigos y nuestra salvaje vida nocturna. Llamé la canción Out in LA y había referencias a Flea, Three, Kate Perry y Slim, que era Hillel. En la gran tradición del rap, escribí un verso sobre mi destreza sexual y me llamé a mí mismo Anton the Swan, simplemente porque rimaba. Durante años la gente solía venir a mí y preguntaba, abre comillas, ¿cuál es la razón para lo de cisne? ¿Tienes una curva en tu pene? Cierra comillas. De algún modo era una referencia irónica, porque mi estilo de baile no tenía nada que ver con el de un cisne. Solía intentar las maniobras físicas de las bailarinas, terminaba chocando con alguna mesa o tirando las cortinas abajo. Era una primera canción muy ambiciosa. La escribí para que hubiera un solo de bajo, un solo de guitarra y un solo de rap. Después de ensayarla hasta que sentimos que la teníamos, vine con un nombre para nosotros. No estábamos buscando un nombre para una banda permanentemente, porque esto era solo por una vez. Así que nos llamé Tony Floor and the Miraculous Master of Mayhem, que era como queríamos tocar, majestuosa y caóticamente. Actuamos en el Rhythm and Lounge y había unas 30 personas en el club, todos para ver a los Neighbor Voices. Yo llevaba una bata de 3/4 con estampado de pana y una gorra de cazador naranja fluorescente. Lo curioso es que estaba completamente sobrio. No tenía idea de cómo me iba a sentir actuando. Todo lo que sabía era que estaríamos en el escenario. Había esa extraña sensación de fuerza viajando a través nuestra. Había visto tocar a Flea, Hillel y a Jack Mylons de veces, pero no había visto nunca tanta intensidad en sus caras o en su lenguaje corporal. Flea parecía un cilindro de energía fluyendo. Algo era desconocido para mí. No había esnifado o heroína antes del show. El escenario era microscópico. Podía estirarme en cualquier dirección y tocar a Hillel o a Flea. No teníamos una introducción limpia, pero la
la gente empezó a darse cuenta de que estábamos enchufados. Toda la anticipación del momento me golpeó e instintivamente supe que el milagro de la manipulación de energía y superar una infinita fuente de poder y aprovechamiento en un lugar pequeño con tus amigos era lo que había venido a hacer a la Tierra. Y entonces Jack bendice su corazón, le dio su cuello hacia atrás, golpeó sus palillos y contó 1, 2, 3, 4. Cuando empezó la música no sabía qué iba a hacer, pero tenía tanto zumo fluyendo a través de mí que di una voltereta en ese espacio tan estrecho y fue la clave. Y nosotros solo entramos en erupción. No tenía idea de dónde estábamos hasta ese momento, pero exactamente en la canción me di cuenta de que estábamos explotando y matándolo con todo lo que teníamos. Al actuar, todos los que había en esa habitación que no habían prestado atención se quedaron como zombies hacia el escenario. Cuando terminamos, la gente estaba completamente aturdida y boquiabierta, parada en seco. Solomon, el francés que promovía el show, se precipitó de su cabina de DJ y con su típico acento francés me tocó y dijo, abre comillas, por favor, ¿puedes volver la semana que viene a mi club? Quizás podrías tener 2 canciones más para ese entonces. Cierre comillas. Aunque no teníamos pensado tocar otra vez, le dije, abre comillas. Por supuesto, estaríamos aquí la semana que viene. Tendremos otra canción más para ti. Cierra comillas. Estábamos tan alucinados por este show que la idea de tocar de nuevo parecía totalmente natural. Estuvimos juntos durante la semana y escribí una canción llamada Get Up and Jump. Flea había estado trabajando mucho tiempo en esta línea de bajo que era sincopática y complicada, combinada con un punteo y un slapping en una extraña y hermosa forma funky. Yo tenía unas letras, así que fui con algo más que encajara. Tomé el tema de saltar y escribí versos sobre diferentes dibujos animados de saltos, como por ejemplo Mexican Jumping Beans. Pero la parte más memorable de la canción iba sobre Rona Frumkin, la chica de la que Hillel estaba prendado. Una de las más destacadas características de Hillel era su gran escroto rojo, del que estaba muy orgulloso y que solía poner en exposición con dureza algo solicitante. Solíamos bromear sobre el paquete de Hillel, porque cuando ponía su pene y su escroto juntos formaba un bulto con forma de calabaza en sus pantalones, que se volvía más pronunciada cuando estaba cerca de Rona. Así que escribí un verso que decía, abre comillas, Hillel está saltando en esa pequeña chica Frumkin. ¿Qué dices? ¿Tienes una calabaza en tus calzoncillos? Cierre comillas. Decidimos que íbamos a hacer algo de teatro para nuestro show número 2, así que coreografamos un baile divertido de la famosa canción Pac Jam. La noche del show, el club estaba atestado hasta las picas, así que comenzamos nuestra actuación por la puerta de adelante e imponiendo nuestro camino a través de la multitud con Pac Jam, rebotando en los altavoces. Cuando estábamos en el escenario, empezamos con ese estúpido baile robótico. Jack no podía llevar los movimientos sincronizados, así que abandonamos el baile por la mitad y fuimos directos a Out in LA y después Get Up and Jump. Creo que mis líneas de Frumkin funcionaron, porque ya estaba en el público, y después esa noche, Hillel finalmente era capaz de hacerlo con ella. Así que cualquiera de la banda que tuviera problemas para anotarse un tanto con una chica, yo insertaría su nombre y ¡boom! Era como un reloj. No podían pasar 24 horas sin que esa chica cayera bajo el hechizo. Después del segundo show, nos dimos cuenta de que era más divertido que renunciar. Al final, tenía algo para hacer que tenía sentido y utilidad. Sentí que podía poner cada idea y pequeña inútil filosofía que tenía en una canción. Un indicio que nos hacía poner serios era que sentíamos que necesitábamos un nombre para el grupo. Empezamos yendo a través de esas enormes listas de nombres idiotas y sin sentido. Hasta ahora, Tree y Flea reclamaban que tenían el nombre Red Hot Chili Peppers.
es una derivación de los clásicos nombres de la vieja escuela americana de blues y jazz. Había Louis Armstrong y los Hot Five, también otras bandas que decían Red Hot algo y Chili lo otro. Había incluso una banda inglesa llamada Chili Willy y los Red Hot Peppers, que después pensaron que les robamos el nombre. Pero no había ninguna banda que se llamara Red Hot Chili Peppers. Un enorme rezo que sería para siempre una bendición y una desgracia. Si piensas que los Red Hot Chili Peppers en términos de un sentimiento o una sensación o una energía, ese es el sentido perfecto para nuestra banda. Pero si piensas en ello en términos de la hortaliza, eso lleva esas malas connotaciones. Había cadenas de restaurantes llamadas después del vegetal. Los Chili Peppers han sido comercializados en todo, desde colgantes para decorar la casa hasta adornos para el árbol de Navidad. Basta con decir que nos quedamos flipados cuando la gente empezó a tirarnos Chili Peppers en nuestros shows como un tipo de ofrenda. Para esa época, Hailey, Flea y yo juntamos dineros y fundamos una casa de 3 habitaciones increíblemente barata en una calle tristemente famosa llamada Leland Way, que estaba en un bloque de edificios conocido como el Callejón del Porro, porque la mafia mexicana traficaba en esa calle con hashish. Era un vecindario peligroso y desagradable, lleno de camellos y vagabundos, pero no nos importaba. De hecho, me dio material para nuestras canciones. Cada noche solía mirar fijamente por la ventana de mi habitación a esos helicópteros de los Lab circulando y pasando sobre nuestro bloque, deslumbrando con esas luces esa tormenta de tráfico de hashish. El helicóptero de la policía disparó al cielo. El helicóptero de la policía aterrizando en mi ojo. El helicóptero de la policía hace un buceo en la nariz. El helicóptero de la policía. Él no es tímido. Esa casa se convirtió en una colmena de actividad musical. Hailey solía estar siempre tocando la guitarra. Yo llegaba a casa y Flea estaba afuera, en la terraza, tocando. Probablemente estaba practicando sus secuencias para Fear, pero en cambio venía con esos patrones rítmicos llenos de alma, funk y emocionales. Yo solía sentarme allí, escuchar e interrumpir. Abre comillas. Sí, esa es una. Puedo trabajar con eso. Cierre comillas. Corría a mi habitación, agarraba un papel y escribía una canción. Es la misma fórmula que usamos hoy para escribir canciones. Que no hay fórmula. Solo aparecemos. Empezamos a improvisar y comenzó a coleccionar notas. Eso es lo que nos separará de muchas otras bandas, porque nosotros todo nace de las improvisaciones. Vamos a ello. Empezamos a hacer sonidos largos, fuertes y desenfrenados y vemos qué es lo que funciona. Nuestro tercer show fue muy memorable. Era en Cathay de Grande, que a diferencia de The Rhythm and Lunch, era un local real de música en directo. Habíamos aceptado la oferta de $200 del promotor, que era más del doble de lo que recibimos en nuestra última actuación. Desafortunadamente, el sitio no estaba muy concurrido esa noche. Quizás había 30 personas, pero teníamos un sector con raíces. En esa época estaba saliendo con una preciosa chica francesa llamada Patricia, que estaba allí, junto a la novia de Flea, Three y mi padre, que por entonces se había reconciliado conmigo. El show fue tan excitante, enérgico, explosivo y fuera de control como los 2 primeros. Teníamos 4 canciones, los 2 que ya teníamos más 2 nuevas. Police, Helicopter y Nevermind. Nevermind era un audaz desprecio de varias bandas. Gap Band, Duran Duran, Sofa Cell, Men at Work, May and Oates, entre otras, que decía al mundo que les olvide, porque nosotros éramos los que ellos habían sido ahora. En algún punto durante ese set, estaba bebiendo una cerveza en el escenario y salté a la vacía pista de baile. Comencé a dar vueltas alrededor como un torbellino de Elvis con mi cerveza resistiendo, así que cualquiera que estuviera a menos de 60 centímetros de mí fue duchado. Entre las canciones esa noche, hicimos un par de cánticos a capela que derivaban de canciones de campamento. Hailey empezó con Stranded. Hicimos una coreografía simplona que iba con la canción.
Poníamos nuestras manos en el aire mientras cantábamos. Abre comillas. Hundido, hundido de un inodoro. Hundido, hundido, hundido de un inodoro. ¿Qué haces cuando estás hundido? No hay nada en el rollo. Para probar que eres un hombre, debes limpiarte con tu mano. Hundido, hundido en un inodoro. Cierra comillas. Aunque no había mucha gente, a todos les encantó el show. Pero al final de la noche, el promotor estaba intentando escaquearse. Lo localicé y le pedí nuestro dinero, pero él empezó a tergiversar sobre lo poco público que había. Abre comillas. Eso es realmente malo. Pero había una garantía y como promotor del club, ese es el riesgo que tomas. Cierra comillas. Le dije. Él buscó en su bolsillo y sacó algo de dinero. Bueno, aquí van $40. Quizás la próxima vez que hagamos un show juntos podamos arreglar el presupuesto, dijo. Y se sumergió en el servicio de caballeros para evitarme. Me precipité justo después de él y lo terminé empujando. Lo dejé caer en el orinal y lo registré para tomar cualquier otro dinero que tuviera. Lo que no fue suficiente como para saldar la deuda, pero no podía creer a alguien que rompía un trato y después intentaba escaparse como una comadreja de él. Otro indicio de que estábamos haciendo ruido en la escena era que empezamos a ser mencionados en el semanal llamado La Dida, que era una columna social que contaba lo que pasaba en la escena musical de Los Ángeles. Flea y yo nos convertimos en estrellas de esa columna de cotilleo. No porque lo estuviéramos intentando, sino porque estábamos locos, colocados fuera cada noche hasta las 5 de la mañana en cada club underground que había. Cuando empezamos a tener muchas menciones, estaba encantado. Una de mis primeras menciones fue en Punto Ciego, que me unía a cierta cantante alemana vanguardista, Nina Hagen. No sabía mucho de ella cuando la conocí en el show de Katay, pero sabía que era una encantadora cantante alemana que tenía seguidores locales en la escena punk de Hollywood. Estábamos en el backstage y después del show cuando Nina vio en la pequeña zona de vestuario y comenzó a echarme miradas. Se puso a mi lado y empezó a despotricar en ese marcado acento de Alemania del Este sobre lo mucho que le gustaba nuestra banda. Se intensificó en una predicción como la de Nostradamus. Abre comillas. Son la mejor banda en el mundo que haya visto, y en 5 años el resto del mundo los conocerá, y en 7 serán la banda más grande del mundo. Cierre comillas. Yo pensaba, sí, nena, lo que digas, cierre comillas. Pero ella tenía tanto estilo y gracia. Era tan irresistible y encantadora que recuerdo mirar a Patricia, que estaba pasando un mal rato de que yo estuviera teniendo todo ese amor de esa chica alemana. Nina me dio su teléfono y rápidamente salté del barco. La llamé al día siguiente y ella me invitó a desayunar. Tenía una modesta pero bonita casa con una piscina. También tenía una preciosa niña llamada Cosma Shiva. Desayunamos y Nina tenía definitivamente una saludable y más orgánica cocina que yo. Hablamos un montón ese día. Nina me contó su vida en Alemania, los diferentes hombres que habían estado en su vida. El yankee loco que era el padre de la niña, su nuevo novio que estaba fuera del país durante un mes. La encontré completamente intrigante y era tan adorable que empezamos un romance caliente y fuerte a partir de ese día. Duró sobre un mes, pero continuamos siendo amigos y ella continuó siendo una ávida partidaria de nuestra música. Justo después de que nuestro romance acabara, ella preguntó si Flea y yo escribiríamos una canción para el disco del que estaba trabajando y vinimos con What Is It. Mientras tanto, estábamos continuamente expandiendo nuestro propio canon de canciones. Una de las que escribí en la casa de Leland Way fue Green Heaven. Había leído muchos libros sobre ballenas y delfines y había estado siempre sumamente enterado de la injusticia social. En LA, en los años 80, el departamento de policía estaba lleno de corrupción. Así que empecé a escribir una canción que contrastara la vida encima del mar y la de debajo, contando los años esos excesos de los años de Reagan y comparándolos con esta idílica Shanghai, la que estaba pasando bajo el mar, con animales que consideraba como el mismo poder mental. Abre comillas. Aquí, tierra arriba, el hombre ha puesto su plan. Y sí, incluye a Ku Klux Klan. Tenemos un gobierno tan torcido y doblado, bombas, tanques y armas. Así es como nuestro dinero desgastado. Es hora de llevarte a un lugar diferente, donde las amorosas ballenas de paz fluyen a través del líquido exterior del espacio.
Una canaleta y una resbaladora tan elegante como encajadora, un toque nunca se perderá con el abrazo del océano. De vuelta a la tierra de los policías, donde él hace todo lo que sea que dice que puede, incluso odiarte porque eres judío, o patearle el trasero a los negros. Eso no es nada nuevo. Cierre comillas. Terminamos pasando 24 horas escribiendo Green Heaven y se convirtió en el epicentro épico de nuestros shows. Hylel podía hacer una asombrosa introducción talkbox para la canción. Deslizaría un tubo metálico por los trastes de la guitarra. Después pondría el tubo bajo su garganta y tocaría la guitarra. Los sonidos de la guitarra podían encajar en su boca, seguir la forma de sus labios. Podía formar sus palabras con el sonido de la guitarra. Era dolorosamente psicodélico, en el sincero uso de la palabra, no pop psicodélico o el malinterpretado calidad de televisión psicodélica, sino el real corazón y alma del viaje cósmico al espacio exterior psicodélico. Tan políticas como parecían estas letras, yo nunca consideré a la banda como un equipo sociopolítico, como los Dead Kennedys. Solo sentía que había que crear belleza, introducir alegría y hacer a la gente reír, y si las letras tenían que incluir algún comentario político o social, entonces así sería. Pero no fue nunca de nuestra responsabilidad ir afuera, ser los YouTube de nuestra generación. Aunque ahora éramos una banda, Flea seguía ensayando con Fair y Hylel, y ya con What Is This. No había ningún tipo de conflicto en ello. Veíamos que tocar nuestras canciones como algo divertido para hacer, no como una profesión. Ninguno de ellos iba a dejar su trabajo durante el día para hacer los Red Hot Chili Peppers. Yo estaba de acuerdo con eso. Era feliz planeando nuestro siguiente show, porque cada uno era monumental para mí. No podía dormir la noche antes, me tiraba a la cama y pensaba en la actuación. Si quedaba dormido, inmediatamente empezaba a soñar con el show. Cuando me despertaba, la primera cosa que pensaba era: oh, es la noche del show. Hay un show esta noche. Y el día entero gritaría alrededor aumentando la actuación. Justo después de que Flea, Hylel y yo nos mudáramos juntos, Hylel se enamoró de una chica nueva. Cuando Hylel se enamora, desaparece. Él es tu mejor amigo, el que está contigo día y noche. Él se enamora, lo ves el año que viene. Así que Flea y yo estábamos fuera corriendo por los clubs. Siempre terminábamos en el Ciro, que se había mudado de Cachuega a una nueva y magnífica localización en Wilcox y Hollywood Boulevard. Una noche concreta, Flea y yo conseguimos un poco de heroína china blanca y metacualona. Hicimos las drogas y era una única combinación. Nos llevó al Ciro. Comencé a sentirme realmente bien y confidente. Era temprano por la tarde y no había mucha gente en el club, pero esta pelirroja con piel de alabastro y ojos azules seguía andándose atrás y paró enfrente de mí. Llevaba un viejo peto sin sujetos debajo, así que sus tetas eran visibles desde la mayoría de los ángulos. No podía quitar mis ojos de ella y tropecé con ella, con la seguridad de esas sustancias químicas que recorrían mi cerebro, y dije: hola. Y ella dijo: hola. Y comenzó a restregarse en mí como una gatita caliente. Inmediatamente fuimos a las escaleras y directos hacia el tejado, pero no llegamos muy lejos. Ella se quitó la ropa que cayó por el suelo y empezamos a hacer el amor. No sabía su nombre, pero sabía que quería eso, así que estaba totalmente preparado para lanzarme. Cuando ella se dio la vuelta y agarró mi pene y fue directa hacia el culo. No era una situación porno. Ella estaba siendo muy amable, pero esa era donde ella quería. Nos divertimos por unos minutos cuando ese gorila enorme idiota vino por las escaleras y nos dio la vuelta. Creo que después ella me dijo que le estaba sobreactuando porque a ella le gustaba y nunca le dio tiempo, pero por cualquier otra razón nos tiró por las escaleras. Ella sugirió que fuéramos a su casa, que estaba a las cuadras. Por entonces dijo que su nombre era Hermaine y que vivía en un tiempo en viejo apartamento en la 7ª planta. Cuando estábamos en el ascensor, en vez de ir a su casa, fuimos directo al tejado, donde tuvimos sexo toda la noche. Cuando el sol comenzó a salir, ella se sentó encima de la arcaica maquinaria del ascensor. Comenzamos a tener otra ronda de sexo. Yo le daba y cambiaba el ritmo y el sol comenzó a brillar.
Ella comenzó a gritar y justo después alguien puso el bolsor del ascensor y la electricidad comenzó a chispear a través de esa vieja maquinaria. Las ruedas empezaron a funcionar. Los motores retumbaban y yo finalmente llegué. Fue un final dramático para una noche surrealista. Le dije buenas noches y corrí a través del amanecer todo el camino hacia casa, convencido de que la vida era buena. Y aunque ese gorila intentara echarme del club, el propietario, John Pomchna, le aclaró las cosas y pasé muchas noches divertidas allí en el futuro como hice con Germain. Unos meses después de que nuestra banda comenzara a actuar, decidimos hacer un demo con nuestras canciones. Teníamos a Speed Sticks, el baterista de Fear, ingeniero de sonido, y alquilamos un estudio agujero en la pared del Hollywood Boulevard. Para que te hagas una idea del nivel de profesionalidad del que estábamos hablando, todo el presupuesto vino a ser de $300. Incluía el tren por el estudio, el ingeniero y la cinta. Por alguna razón yo era el único con dinero esa semana, así que con mucho gusto lo doné para la causa. Esas versiones del demo eran lejos el más productivo e inspirado disco que habíamos hecho. En los últimos 20 años, nunca tuvimos un momento con tanta magia, felicidad de unión. Zancamos en la zona. Todo fue grabado en una toma y todo fue perfecto. Teníamos nuestras 6 canciones tan deprisa que teníamos tiempo de sobra para grabar cancioncillas a capela, algo que no estaba planeado. Andamos por ahí con la cinta original y unos grabadores de cassette. Cuando fuimos a casa y escuchamos la música estábamos sobrecargados. La gente siempre decía que teníamos un estilo que nunca se podría grabar en un disco, pero ahora teníamos la prueba. Era una mierda. Lía y yo tomamos los cassettes, escribimos nuestros nombres en las cajas de plástico, comenzamos a patear las calles para conseguir algún cuerpo preciso para actuar. No habíamos pensado en tener un contrato discográfico. Para mí el proceso entero tenía 2 partes. Escribías y practicabas las canciones y después las tocabas en directo. Nosotros queríamos tocar shows más y más grandes. También queríamos propagar el dominio Red Hot Chili Peppers por Nueva York. Una semana después de grabar la demo, nuestro amigo Pete Weiss se ofreció a llevarnos allí. Pete era natural de Los Ángeles, que se encontró con Flea en la película Suburbio, una película sobre la escena punk rock de LA en la que Flea actuaba. Pete era un operador de sonido, llevaba los micrófonos jirafa, y un músico y todo lo que un hombre renacentista puede hacer con 1 año y medio más que nosotros. Él tenía un sótano en Hollywood que se convirtió en una casa club para nosotros. También tenía un clásico coche americano que conducíamos a la playa. Viajábamos a velocidad constante, fumábamos porros o perseguíamos chicas. Pete trabajaba para el guionista Paul Schurace, que se estaba mudando a Nueva York y reclutó a Pete para conducir un enorme camión Ryder, lleno con sus pertenencias a su nuevo apartamento de la Quinta Avenida. Y a ellos saltamos a la oportunidad de ir a Nueva York. Teníamos nuestra arma secreta, nuestra cinta y la idea de tocarla para la gente de Nueva York. Cuando ellos escucharon El Resplandor, las puertas estarían abiertas, los mares se separarían y la gente estaría bailando por las calles. No había duda en nuestras mentes de que seríamos reservados para actuar en cada club de Nueva York. Nuestro buen amigo Fab también trepó a bordo del viaje, lo cual fue bueno para mí porque en alguna de las partes de los desiertos de California, me vino a mi hurtadillas y me dijo que tenía una pequeña cantidad de heroína. Así que sniffé chachilla blanca y me coloqué muchísimo, excepto por unas peleas de algún camionero. El viaje fue muy tranquilo. Pete nos dejó en el Soho y después nos dirigimos a la Quinta Avenida para descargar las cosas de Bob. Ella y yo teníamos la cinta quemándonos en los bolsillos, pero también teníamos negocios de supervivencia a mano. No teníamos un lugar para estar, pero Fab conocía a 2 modelos que vivían en la calle Bronx, así que fuimos a su edificio. Abre comillas, voy a estar con esas 2 modelos, pero no puedo exactamente traer a los chicos, cierra comillas, dijo. Abre comillas, ok. ¿Qué hay si vamos y tal vez nos alabamos o algo? Cierra comillas, le sugerí. Fuimos a su apartamento y nos mudamos completamente. Durante 4 días, esas preciosas modelos estaban constantemente pateando a Flea a mí fuera de sus camas. Éramos sanguijuelas. Empezamos el negocio de tocar nuestra demo para diferentes clubs. Por supuesto, no teníamos contactos o tácticas. Solíamos ir al club y preguntar por el gerente. Ellos nos señalarían su oficina y nosotros íbamos allí, poníamos nuestra cinta y hacíamos un baile salvaje con nuestra propia música, intentar no vendernos.
El único problema era que nadie estaba comprándolo. Conseguimos la calurosa acogida de ese semental italiano fumador de cigarrillos que debeaba al departamento de Peppermint. Nos dio unos minutos. La mayoría de la gente nos enseñaba la puerta y decía: váyanse a la mierda y lleven su cinta. Después de algunos rechazos, podía decir que esa no era la forma de conseguir compromisos para actuar en esclavos. Así que Flea y yo pasamos el día haciendo turismo. Fuimos a Central Park y nos sentamos en un barco. Pusimos nuestra cinta en el equipo de música y la subimos al máximo. Queríamos que alguien supiera que nosotros habíamos hecho la jodida cinta. Tuvimos un montón de miradas desdeñosas de la gente, que pensábamos que eran unos obscenos para poner esa música tan alta. Pero sorprendentemente, cada niño que entraba en el círculo donde se podía escuchar nuestra música saltaba completamente con ella. Eso era interesante. Cuando volvimos a Los Ángeles, escribimos una canción llamada Baby Uphill, que se convirtió en un básico de nuestros comienzos del show. Poco después de venir a Nueva York, Miley se mudó con su novia. Se debía al alquiler y Flea y yo teníamos unos $200 cada uno. Teníamos la opción de arañar juntos algo de dinero para pagar otro mes de alquiler o ir fuera y comprar alguna chaqueta de cuero de calidad, la completa posesión de rigor de cada respetado punk. Así que nos dirigimos a Melrose, que se había convertido en el centro de la ropa de moda de segunda mano. Había alguien en Nueva York llamado Danny que había abierto recientemente una pequeña tienda con un puñado de magníficas chaquetas de cuero vintage James Dean. Flea y yo elegimos las de cuero bueno, pero cuando fuimos a comprarlas, los precios de Danny eran astronómicos, mínimo $100 más de lo que teníamos cada uno. Abre comillas. Escucha, tengo 150 y aquí mi amigo tiene 170. Así que ¿por qué no nos das las chaquetas por eso? Cierra comillas. Tenía un apartamento de una sola cama, hasta el borde de libros y discos. Flea eligió el salón y yo asumí el recoveco del desayuno. Bob había ido a la universidad durante unos años antes de abandonar. Estaba trabajando en una librería cuando lo conocimos, probablemente por el salario mínimo, pero su sueldo se convirtió en una gran fuente de ingresos para nosotros porque ellos compraban libros usados. Flea y yo solíamos ir a robar libros de colecciones personales o de bibliotecas. Una pila de libros significaba $10, y $10 significaba que podríamos comprar sustancias, aspirarlas y estar colocados. Comprábamos coca, que era una mala droga para tomar cuando no tienes mucho dinero, porque el minuto en el que se ha ido quieres paz. Pero solíamos conseguirla. Corríamos a la casa de Bob y la poníamos en un vaso de martini para mezclarla con agua. Después metíamos las jeringuillas allí y nos inyectábamos esa cocaína líquida. Lo hacíamos un par de veces hasta que se iba. Después nos desanimábamos y nos sentíamos tan desarraigados y violados que corríamos al Zero para vendernos el dolor. Encontrar una chica para que el dolor se fuera o encontrar más coca. Ese verano hicimos una rápida y confiada conexión con una persona de Oriente Medio que llevaba un local de ensayo. Así que empezamos a tomar speed, que es muy diferente de la cocaína. La coca es un limpio y ultra eufórico sentimiento demasiado bueno para ser verdad, que termina en más o menos 3 minutos. Tus oídos suenan y tu mandíbula se abre y durante esos 3 minutos te sientes completamente uno con el universo. El speed es mucho más sucio, menos eufórico y un poco más físico. Cada centímetro de tu piel empieza a hormiguear y se te pone la piel de gallina. Empezamos con esas juergas de speed de 3 hombres y estaríamos durante días jugando al cribbage. Incluso empezaríamos una banda juntos, la leyenda Tweakers. Desafortunadamente decidimos actuar fuera de nuestro apartamento. Hicimos un show tan colocados de speed que parecíamos 3 enfermos mentales. En LA Semanal nos dio nuestra primera mala crítica. Sabíamos que estábamos causando un caos en nuestros cuerpos, pero estábamos tan desilusionados que si pensábamos que si comíamos sandía, esta podría limpiar nuestro cuerpo y nuestra alma de esta atroz tortura química que éramos incapaces de parar. Compramos sandías en enormes cantidades. Volvimos a la casa y cortamos las sandías en 3 partes. Una vez que terminamos las sandías, nos dirigimos al tejado de la leyenda e hicimos la ceremonia de tirarse esas enormes sandías para verlas explotar en el parque de al lado.
Ese sería el final de nuestra carrera viciosa de speed. Después iríamos e intentaríamos dormir un poco antes de despertarnos, comenzar el ciclo otra vez. Un día de mediados de julio, éramos capaces de tocar juntos en lo que se convirtió en una legendaria actuación Chili Peppers. Conseguimos un trabajo en el Kit Kat Club, que era un clásico local de striptease que tenía actuaciones de rock. Los cuatro trabajamos duro para preparar el show. A petición de Hailey, nos aprendimos una canción de Jimi Hendrix, Fire. Llegamos al club esa noche y nos dieron un vestuario enorme que normalmente debían de usarlo las strippers. Me aseguré de que las letras estuvieran juntos y después escribí el setlist, una responsabilidad que tomé desde los primeros shows de la vida del grupo. Teníamos una sorpresa extra especial para esa noche, ya que tocaríamos en un club de striptease y las chicas bailarían por el escenario con nosotros. Decidimos que el bis apropiado sería salir desnudos, excepto por un calcetín deportivo que llevaríamos en nuestras partes nobles. Habíamos tocado sin camiseta y nos dábamos cuenta del poder y la belleza de la desnudez en el escenario. Vine con la idea de usar calcetines, porque cuando estaba viviendo con Don Bastón, él tenía una cliente de María que desarrolló un serio enamoramiento por mí. Yo seguía resistiéndome a sus avances, que incluían tarjetas de felicitación con chistes que se convertían en metros para medirte la talla de mi pene, e incluso fotos de ella llevando algo marinero. Un día ella se presentó a la casa y decidí responder a la puerta en cueros, excepto por un calcetín envolviendo mi pene y las pelotas. Estábamos ornamentados para tocar. Nuestra interacción era cada vez mejor y mejor. Antes, nuestros shows eran una gran final de fuegos artificiales de principio a fin. Ahora habíamos empezado a desarrollar diferentes dinámicas en el escenario. 10 minutos antes de la hora a la que estaba previsto tocar, alguien se fumó un porro. Nunca fumábamos hierba antes de un show, pero todos nos lo pasamos y le dimos alguna calada, incluso ya. Tan pronto como me pegó, empezó a volverme paranoico y aterrado por si todo ese duro trabajo y ese sentimiento perfecto fuera a arruinarse por estar colocado. Hailey y Flea comenzaron a sentirse de la misma forma. Fui a dar una vuelta por el bloque para aclarar mi cabeza y funcionó. Teníamos que seguir la fantástica actuación de un conjunto anárquico de excéntricas mentes llamado Roy Rogers y los Whirling Butchers. Pero eso solo sirvió para hacerme mascar músculo, porque quería enseñar a todos que éramos fuertes. Así que rompimos el escenario esa noche y simplemente ahí bullamos. Jack y Flea estaban increíblemente rigurosos y Hailey estaba en otra dimensión. Yo tenía un gran monitor vocal, así que me escuchaba muy bien, lo que no era siempre el caso de nuestros shows. Terminamos en el set y fuimos entre bastidores y todos estábamos helados por el nerviosismo. Jack se reía para sus adentros, porque cuando estaba nervioso le da por reír. Cuando fuimos al escenario llevando solo los calcetines, el público se quedó boquiabierto audiblemente. No íbamos a disuadirnos por un show en el que el colectivo estaba experimentando tal estadio de shock. Empezamos a tocar Fire. Nuestra amiga Alison Popo se abrió paso a empujones hacia el escenario y empezó a dar toques a mi calcetín. Yo estaba concentrado en la canción y mi actuación, pero otra parte de mi cerebro empezó a decirme cuántos centímetros tenía entre el calcetín y su superlativo alcance. Como estaba viendo un montón de nuestros amigos precipitarse hacia el escenario, nosotros estábamos tirantes por los calcetines. Tenía un sentimiento totalmente liberador y lleno de poder. Tú eres joven y no estás hastiado todavía. Así que la idea de estar desnudo y tocar esa preciosa música con tus mejores amigos, generando tanta energía, color y amor, está genial. Pero no solo estás desnudo, también tienes esa enorme imagen fálica saliendo de ti, largo como el calcetín. Normalmente cuando estás tocando, tu pene se me pone en modo protección, así que no estás suelto, relajado y alargado. Estás más compacto, como si estuvieras en una caja de cerillas. Así que tener ese apéndice añadido era estupendo. Pero nunca imaginé que los calcetines fueran a convertirse en un icono asociado a nosotros. Nunca pensamos que al bajar la línea estaríamos haciéndolo otra vez,
que los organizadores de conciertos querían añadir cláusulas adicionales a nuestros contratos para asegurarse de que lo hacíamos en su escenario. Resultó ser una impresión más duradera de lo que jamás habíamos planeado. Una persona del público que estaba realmente impresionado fue su manager treintañero con talento llamado Lindy Gouch. Lindy solía trabajar como promotor para MCA Records y había dirigido a los Ohio Players, una de nuestras bandas favoritas. Flea y yo arañamos dinero suficiente como para ir al Valley, donde estaban las oficinas de Lindy. Él era un judío pelirrojo de 1,70 m con bigote de Brooklyn que había encontrado de alguna manera su camino hacia LA a finales de los 60. Esa tarde fumamos algún porro y nos hicimos una o dos rayas de coca. Intercambiamos historias. No pensé que nos diéramos cuenta en ese momento, pero Lindy estaba en sus horas bajas. Había sido manager de los Ohio Players, pero eso fue cuando su carrera estaba en las últimas. Él estaba intentando mantener la fachada de tener un negocio, pero las deudas no estaban siendo pagadas y el dinero estaba llegando. Lindy parecía un tipo agradable, hasta cuando contaba algún chiste poco convincente. Después de nuestra larga conversación, Flea y yo preguntamos si podíamos consultarlo durante un minuto. Abre comillas. Vamos a preguntarle si nos lleva a comer. Cierra comillas, dijo Flea. Abre comillas. Si lo hace, tiene el trabajo. Cierra comillas. Volvimos. Abre comillas. Ok. Si nos llevas a comer comida china ahora, puedes ser nuestro manager, le dije. Conseguimos nuestro cerdo Mushai, nuevo manager y un ticket para comida. Los siguientes meses nos despertaríamos y diríamos, ¿qué hay para comer? Nada, vamos a ver al Indy. Él vivía en un edificio de apartamentos de lujo en Hollywood Oeste. Estaba casado con una chica llamada Patty que era de Atlanta. Iríamos a casa del Indy. Ella cocinaría pollo frito y comeríamos hasta el último trozo. En una buena noche tomaríamos algo de coca, fumaríamos algo de hierba y hablaríamos sobre el futuro. Lindy nos diría que su primera tarea sería conseguirnos un contrato discográfico, de lo que yo no estaba preocupado aún. Parecía una cosa emocionante y supuse que eso era lo que hacían las bandas, pero no tenía ni idea de grabar un disco. Si íbamos a intentar conseguir un contrato discográfico, necesitaríamos un abogado. Alguien nos recomendó a Erin Greenspan. Fuimos a su bufete de abogados que estaba en un edificio oculto en Wilshire Boulevard. Cuando Flea y yo caminamos por el vestíbulo, creíamos estar en la catedral de Mormón. Esta empresa representaba a Egipto e Israel. Tomamos el ascensor hasta la planta de Eric, fuimos a la chica de la recepción. Abre comillas. Somos los Red Hot Chili Peppers. Estamos aquí para ver a Eric Greenspan, le dije. Bueno, no sé. Déjame. Parecía desconcertado. Por alguna razón decidimos enseñarle el culo. Nos dimos la vuelta, exclamamos. Somos los Red Hot Chili Peppers y queremos ver a Eric. Nos bajamos los pantalones. Justo después Eric vino corriendo y nos llevó a su despacho. Tenía algunos cuadros de Gary Painter en su pared. Nos dijo que él representaba como también a algunos reyes como Burning Spear. Yo fui al grano, abre comillas. No tenemos contrato discográfico y no tenemos dinero. Solo tenemos un manager y necesitamos un abogado, cierra comillas. Eric nos estremeció, abre comillas. Ok, seré su abogado y no tendrán que pagarme hasta que no hagan algo de dinero real y después acordaremos un acuerdo del 5%. Cierra comillas. Así que se convirtió en nuestro abogado. Nunca le dimos un penique hasta que no empezamos a hacer dinero de verdad. Continúa siendo nuestro abogado ahora. Es muy raro que alguien en este negocio haga eso. No parecíamos muy productivos para nadie hasta ese día. El dinero de las bandas conocidas hasta entonces eran hair bands como Poison, Warrant o Rat. Eso era lo que hacía caja. Nosotros éramos simplemente anti todo, probablemente anti hacer dinero hasta ese momento. En el espacio de 5 meses habíamos hecho una bolladura en la escena musical de LA. Fuimos escritos en el LA Times y estábamos tocando en algunos locales respetables como el Club Lee Jerry. Cuando más importantes nos hacíamos, Living más le hacía sudar a Flea por el hecho de estar en las dos bandas. Recuerdo que lo llamó una vez y le dijo, abre comillas, ¿vas a estar en una banda o vas a estar en otra banda? Cierra comillas. Y Flea dijo, abre comillas, bueno, yo estoy en las dos bandas, pero si te pones así, estaré en mi banda, cierra comillas.
Algún día de ese agosto, Flea y yo fuimos a una fiesta de una revista de arte a una casa de las colinas de Hollywood. Yo llevaba una camiseta de pijama rasgada y mi cresta había crecido tanto que caía por un lado. Estábamos teniendo un rato agradable en el jardín cuando miré dentro de la casa y vi a esa criatura cósmica de la chica. Ella estaba andando como una princesa, lentamente con los brazos en jarra. Tenía un disco blanco gigante de sombrero con esas grandes joyas opalescentes alrededor como una corona. Llevaba un vestido delgado ill-fitting apropiado para un enfermo. Debe ser como una bata de enfermo de hospital, suelto hecho de papel. Estaba un poco gorda, pero era hermosa. Tenía ese extraño vestido caminando alrededor y un paso decidido pero lento, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, el resto del mundo era. Pero también tenía el sentimiento de una versión punk rock de Mae West, emitía esa extravagante y descarado fresca sensación de intocable. Justo el tipo de chica que me gustaba, la más rara del grupo. Fui dentro de la casa y le tiré de la cola de caballo, lo que fuera que los chicos hacen cuando ven a una chica que les gusta y no saben qué decir. «Oh, ¿quién eres tú?», dijo ella. Empezamos a hablar y ella estaba diciendo adivinanzas, dándome respuestas directas. Resultó que su nombre era Jennifer Bruce y era una diseñadora de moda. Había diseñado su marca del sombrero del zorro. En unos minutos yo estaba aniquilando por su presencia, su aura y su declaración creativa. Era una ciudadela que es abundante la gente que intenta parecer diferente, actuar diferente y ser todo eso y todo aquello. Ella estaba una persona que estaba consiguiéndolo con facilidad porque era una super freak, nata, cuya tendencia a la vida era parecerse al interior de una ostra. No se fundió entre mis brazos. Ella estaba manteniéndome a distancia. No pensé que me diera su teléfono para seguir presionando. Abre comillas. «Vamos, no tienes elección. Vas a ser mi novia tanto si quieres como si no». Cierre comillas. Ella debió de sentir algo porque estaba dándome lo suficiente para continuar el proceso. Pero entonces ella desapareció y marché en una nueva dirección. Sin embargo, ella estaba minuciosamente grabada en mi conciencia. Tenía 3 cosas que atender. Una de ellas era la inauguración del Oingo Boingo en el Anfiteatro Universal. Oingo Boingo había vencido de la misma escena del clave en la que estábamos y ellos estaban manteniéndose. No eran nuestra banda favorita en el mundo, pero ellos tenían una instrumentación interesante. Conocíamos a su trompetista y él nos ofreció abrir su show. Aquí estábamos sin contrato discográfico, ni un repertorio de 10 canciones. Íbamos a pasar a tocar de un club para 200 personas a hacerlo para una audiencia de 4.000. Fuimos del escenario esa noche, llevando nuestras extrañas ropas. Puso la mitad de la primera canción, Flea rompió una cuerda del bajo. De repente era tiempo de grillos y tenía que hablar a la audiencia mientras Flea caminaba a la cuerda. En unos segundos el público empezó a bucharnos y a tirarnos cosas, cantando «Queremos a Oingo Boingo». Empezamos de nuevo y Flea estaba tan animado que rompió otra cuerda. En este punto, Danny Elfman, que era un cantante de Oingo y también fan nuestro, dio un paseo al escenario llevando un albornoz, con la cara llena de espuma de afeitar como si estuviera viniendo directamente del camarín. Tomó el micrófono y dijo al público que realmente le gustábamos y que ellos debían ser respetuosos. Luego se fue, pero unos chicos indisciplinados del público no le hicieron caso. Nosotros luchamos y conseguimos gustarles. Cuando terminamos, creo que les dejamos claro que éramos de verdad, que ellos habían estado en algo que no olvidarían pronto. Después del show estábamos celebrando en el backstage cuando Blakey, que había sido uno de nuestros primeros seguidores, se acercó a Flea y a mí. Llevaba unos guantes negros ajustados y abanicaba un par de sobres con billetes de avión en ellos. Abre comillas. «Esto es para ti, Anthony, y creo que lleves a Flea», dijo. Abre comillas. «¿Llevarlo a dónde?», cierra comillas. Estaba desconcertado. Miré en el sobre y vi 2 billetes de ida y vuelta a Londres, Inglaterra. Era tiempo para mi retiro de paseo a Europa. Teníamos unas cosas que atender antes de irnos a Europa. Una de ellas eran las complicaciones que vienen de conseguir un contrato discográfico. Teníamos un indicio de que las compañías de disco habían estado fisgoneando a nuestro alrededor, especialmente después de nuestros shows en The Lingerie y el Anfiteatro Universal. Un ejecutivo de EMI Enigma, James Schoen, era especialmente agresivo en ir detrás nuestro. Una noche Flea y yo estábamos dejándonos ver en la leyenda, cuando tuvimos una llamada del Indie. Nos dijo que teníamos un contrato con EMI Enigma. Estaba tan emocionado, la última cosa que pensaba era que eso nos iba a traer problemas. Recuerdo celebrarlo y pensar que todo iba acorde con el plan, que teníamos que esforzarnos, ser estudiosos y mantenernos.
Seguía emocionado por lo de nuestro trato cuando el teléfono sonó otra vez. Flea contestó. De fondo lo oía decir: ¿estás seguro? ¡Wow! Esas son realmente malas noticias. Cierra comillas. Yo estaba allí al lado diciendo: ¿Qué? Cuando Flea colgó el teléfono y me miró. Abre comillas. Jack y Hayley se van de la banda. What is this? Tiene su propio contrato discográfico y ellos han elegido quedarse en esa banda. Cierra comillas. Dijo. Me quedé boquiabierto y en shock, como si un piano hubiera caído en mi corazón. Me tiré en el sofá y empecé a llorar. Esto no podría ser cierto. Habíamos inventado algo como banda. Habíamos creado esta cosa que el mundo debía escuchar. Todo de repente era como si estuviéramos abortando un bebé a los 6 meses. Flea estaba allí sentado. Abre comillas. Esto se ha jodido. Cierra comillas. Nuestro sonido estaba basado en la batería de Jack Irons y la guitarra de Hayley Stroman. No era como si fuera por casualidad. Ellas dieron sus vibraciones. Éramos colegas del instituto. Éramos un equipo. No puedes ir de compras a por unos nuevos mamá y papá. Eso no sucede. Yo estaba pensando: ok, mi vida se ha acabado. Mi causa está perdida. No hay a dónde ir. Cuando Flea me dijo, abre comillas, vamos a conseguir otros 2 chicos nuevos. Fui de estar como una flor marchitándose a, ¿otros chicos? Eso es posible. Abre comillas. Sí, conozco algunos buenos músicos, cierra comillas, dijo. Una vez que empezamos a pensar en eso, me di cuenta de que teníamos las canciones, teníamos el contrato con la discográfica, teníamos a Flea y a mí. Todavía amábamos todo lo que hicimos. No habíamos terminado todavía. Por eso necesitábamos encontrar una forma para hacer que eso suceda. Flea inmediatamente sugirió contratar a Cliff Martínez como nuestro baterista. Él había tocado con los Dickies, Roy Rogers, Los Cuerdos y Captain Beefheart. Yo no sabía mucho sobre Beefheart, pero sabía que él era legendario. Flea y yo nos recuperamos para ir a hablar con Cliff. Él vivía en un lugar departamento de un solo ambiente, en el cual tú accedías a través de un estacionamiento subterráneo en Harper. No era un departamento apropiado, solo un depósito que había sido convertido. Él había estado en Los Cuerdos, por eso su pensamiento sobre el vestuario de la banda era tener una tabla de lavar y transformarla en una remera, luego encontrar una taza de té y hacer un sombrero. Cuando él tocó con Roy Rogers, actuó con un tampón colgando fuera de su trasero. Él era más excéntrico que todos nosotros juntos. Yo pensaba que conocía algunas personalidades bizarras de la gente, pero Cliff estaba a un nuevo nivel, pensando en una forma muy gustable, muy atractiva. Cuando le pregunté si quería ser parte de nuestra banda, él era un tonto alegre, sonriendo y diciendo, hagámoslo. Espero que yo sea lo que están buscando, porque esto puede ser una maravillosa experiencia. Cierra comillas. Tuvimos nuestro primer jam y era claro desde el principio que Cliff Martínez no solo podía tocar locas melodías de funk y súper originales bases, sino que podía tocar otros estilos y ejecutar cada uno de ellos perfectamente. Ahora debíamos encontrar a un guitarrista. Cuando estábamos llameando con Cliff, hablamos sobre los guitarristas y él sugirió a Dix Tinney, un tipo que había tocado con Los Cuerdos. Flea había llamado antes con Dix y él era un querido socio quien había compartido cosas con nosotros. Nos sentimos cómodos con el hecho de poder seguir adelante con estos 2 chicos. Flea y yo podíamos seguir rumbo a Europa. La pasamos muy bien en Europa, explorando Londres, París y luego Ámsterdam. En París me separé de Flea unos días para estar con esa hermosa chica danesa. Él me dio un silencioso castigo cuando volví, pero luego compré unas lindas tacitas de color azul claro a un vendedor de la calle y las puse en las sombreras de nuestras camperas de cuero e instantáneamente nos convertimos en los Brother Cubs. Fuimos a Ámsterdam y estuvimos un par de días en Londres antes de volver a casa, pero me di cuenta de que durante el viaje no podía sacarme a Jennifer de mi cabeza, a pesar de mi rápida relación con la chica danesa y el enfrentamiento que había tenido con la francesa. Volvimos a una interesante situación en nuestro departamento de la leyenda. Habíamos estado dando batalla con el dueño por meses por la renta que no estábamos pagando, y él había enviado muchas cartas documento, pero nosotros las ignorábamos. Algunos meses antes de ir a Europa, había sacado la puerta del frente del departamento,
Ni siquiera eso nos detuvo. Procedimos a seguir viviendo allí como si no fuera el gran problema el hecho de que nuestro departamento no tuviera la puerta delantera. Decidimos que no había algo mejor en ningún lado a nuestra disposición. Llegó un punto en el cual no podíamos caminar hacia el lugar porque ella nos escucharía desde su departamento y levantaría un cargo. Por eso empezamos a utilizar las escaleras de incendios para acceder a través de la ventana. Luego nos perseguiría utilizando la puerta del frente y vería a Flea durmiendo desnudo. Estaría furioso. Cuando volvimos a Europa, finalmente persuadiría a los Marshalls para que aparezcan y ellos colocaron algunos avisos que decían que iríamos a la cárcel si ocupábamos las permisas de nuevo. Flea se mudó con su hermana, que tenía un departamento de un solo ambiente sobre el garaje de la parte mexicana de una ciudad al este de Melrose. Antes yo me encontré allí y que de 3 de nosotros compartirían su cama de 2 plazas. No estuve allí por un largo periodo de tiempo, pero fue suficiente largamente para mí para volver en mí mismo y encontrar a Jennifer. Suficientemente seguro, corrí hacia ella una noche y nos conectamos. Ella vivía en un profundo valle de encino con su padre, un ex marino convertido en un hombre de ventas, y su hermana pequeña. Ellos estaban en un clásico y gigante departamento en el valle sin personajes o magia. La mejor amiga de Jennifer era su prima. Ambas eran las chicas rubias del valle con una noción personalizada de la moda. Divas que pasarían horas maquillando sus caras con maquillajes exagerados y creando excéntricos disfraces antes de salir hacia los clubes. Ellas amaban sus kamikazes y fumaban sus charms, los cuales eran cigarrillos Nat Sherman mojados en PCP. Eran una pareja de locas, pero había algo en Jennifer que encontré absolutamente fascinante. No solo estética, sino espiritual. Algo en sus ojos, algo en su alma, algo en su ser que me atrajo y caí en ella. No tan pronto empezamos a pasar el tiempo juntos y nos convertimos en novio y novia. Ahora tenía esta nueva persona en mi vida, que empezó a tomarme mucho tiempo y energía en mi vida, pero hacía un contrabalance siendo mi musa y una chica muy dada. Jennifer tenía solo 17 años, pero salía de una relación con un conocido rockero punk de Hollywood. Yo era un fan de él, por eso me sentía un poco celoso cuando escuchaba las historias, pero yo también le daba puntos extra a ella por haber sido la novia de ese tipo. Ella era una flor hard punk rock, que no sacaba las mierdas de nadie, y era muy certera sobre ella misma y muy comprometida por ser una persona joven. Ella estaba yendo al Fashion Institute en Los Ángeles cuando nos conocimos. Hasta tenía su propio auto, un hatchback MG amarillo. Como yo, Jennifer era un ser muy sexual, a pesar de que ella tenía poca experiencia sexual. Había estado siendo fuerte por un instante y ella se sentía atraída por mí sexualmente. Cuando hicimos el amor por primera vez, le pregunté si alguna vez había tenido un orgasmo, y ella dijo que no. Había estado cerca cuando estaba en la bañadera, usando un luchador, pero nunca había tenido un orgasmo durante un acto sexual. Le prometí que iba a intentar todo lo posible para darle un orgasmo, y empecé a bajar sobre ella, lo que pareció tardar mucho tiempo. Ella fue acercándose cada vez más cerca. Finalmente rompimos ese código y ella se convirtió en ese ser orgásmico, lo que fue un gran logro. Una vez hace mucho en nuestra relación, ella quiso tomar un ácido conmigo. Tomamos algunos y estuvimos dando vueltas por la ciudad con su auto, muriendo por tener sexo. Entonces la llevé a la casa de la hermana de Flea. Decidí que en vez de tener sexo en la cama de Karen, cuál no sería una gran idea, iríamos al baño y tendríamos sexo en la ducha. Jugamos en la ducha de una forma bastante escandalosa y eso se convirtió en una experiencia casi espiritual completa con las alucinaciones de arco iris. Después Karen llegó a la casa. Karen era una persona bisexual con ella misma. Nosotros éramos como una especie de amigos sexuales a los que les gustaba compartir de encuentros sexuales. Por eso pensé que a ella no le importaría que yo estuviera teniendo sexo en su ducha. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Cuando salí de ese baño, Flea me llevó a un rincón y me dijo que Karen estaba muy enojada. Lo que había hecho ahí adentro no era bueno. Eso fue el fin de mis días con Flea y su hermana. Empecé a parar en Encino y el padre de Jennifer no estaba muy de acuerdo con la idea. Pero él amaba muchísimo a sus hijas, y si eso significaba tener que tolerar a un chico como yo, así iba a tener que ser.
Para mí la casa de encino era todavía otra ladera y otra fuente de comida y un lugar donde podían cuidarme, especialmente cuando me sentía enfermo ese otoño. Había perdido de repente toda mi fuerza y hasta tener que levantarme de la cama era un gran esfuerzo para mí. Cuando finalmente fui al doctor, él me dijo que lo que tenía era hepatitis. Irónicamente, no era del tipo de hepatitis que te contagias utilizando agujas, sino que era del tipo de hepatitis que padeces por comer mariscos en mal estado. Después de una semana en cama, ya estaba bastante bien para seguir. Ahora que había capturado el corazón de la chica, que había tenido en mente desde el comienzo, era tiempo de volver al negocio de ser una banda. Uno de nuestros primeros problemas era que Dix no estaba aprendiendo las canciones en la guitarra. Cliff habría aprendido todas las canciones inmediatamente. Él iría a casa y practicaría toda la noche y aseguraría que él sabía exactamente qué tocar. Dix era un gran músico, que no podía aplicarse el mismo a las partes de las otras personas. Si le pedías que escribiera una canción, él era como un vago. Pero cuando llegaba la hora de aprender los riffs experimentales de Hayley, eso no era lo suyo. Nosotros no entendíamos eso. Nosotros pensábamos que cualquiera estaba apto para aprender todo. Él podía venir, tocar cualquier cosa y podíamos tener un monstruo de los jams. Pero si después decíamos, toquemos Garage Dance, Dix dibujaría una laguna, un espacio en la mente. Ese era el mayor problema porque nosotros habíamos planeado grabar todas nuestras primeras canciones. Por eso Flea y yo decidimos despedir a Dix. Pero como despedimos a este caballero querido tranquilo, nos reunimos con el plan de invitarlo a un juego de cricket. Nosotros le explicamos todo de una buena forma. Le diríamos que su estilo y nuestro estilo no estaban encajando de una forma apropiada, y por eso ambos, nosotros y él, éramos libres de irnos y expresarnos en nuestras propias maneras. Había un pequeño jardín enfrente de la casa de Flea, y allí nosotros armamos el juego de cricket, sin ni siquiera consultar a los vecinos. Estábamos golpeando las pelotas y yo dije, bueno Dix, ¿cómo anda todo? Bien, dijo. Estuvimos pensando bastante y lo que pensamos fue que, Flea, ¿por qué no le dices lo que estuvimos pensando? Dije, abre comillas. Bueno, estuvimos pensando estrictamente en términos musicales. Anthony, yo creo que probablemente puedas decirlo mejor, dijo Flea. Abre comillas. Bueno, musicalmente hablando, vamos a decir que estamos yendo en esta dirección. Flea, ¿por qué no sigues adelante a partir de esta parte y termines con esto? Cierra comillas, abre comillas. Eres un genio en la música y en tus variedades en todos sus estilos. Y estás yendo en esa dirección, dijo. Abre comillas. Tu dirección y nuestra dirección parece que vayan juntas. Lo sentimos, dijimos ambos. Cierra comillas. Seguimos hablando y explicando cómo nuestras direcciones en términos musicales no encajaban. Dix estaba escuchando como siempre y no hablando demasiado. Después de que pensamos que le habíamos dicho cuán incompatibles éramos, Dix se dio vuelta y dijo, abre comillas, ok, entonces el ensayo de mañana es a la misma hora, cierra comillas. Tuvimos que explicar más detalladamente que no podíamos tocar con él en la banda, nunca más, y que lo que tenía que hacer era juntar sus cosas, guardarlas, cargarlas en su auto e irse. Esa fue una de las primeras roturas de corazón de que Flea y yo tuvimos que enfrentar y presentir. Nosotros pensábamos que éramos unos 4 locos de Hollywood, pero ahora estábamos aprendiendo a tener que lidiar con las realidades de la vida. Tuvimos audiciones de guitarristas, vimos a un montón de gente y eso trajo a 2 nuevos chicos, Mark Knight, una de la escuela superior de arte que había estado en una banda con Cliff llamada Chuck Balls, Art Bad y Jack Sherman. Yo no tenía ni idea acerca del estilo que tocaba. No sabía ni cómo llegó a la audición, pero lo único que sabía era que el tipo era un nerd desde el primer minuto que entró al salón de las audiciones. Ahora lo que no era malo era que estábamos poniéndole nuestra energía al nerd. Pero ese chico ni siquiera se daba cuenta de que era un nerd. Tenía ese pelo muy ordenado y era muy organizado y limpio. Vendría con una gran sonrisa pero sin lucir como un tipo interesante cuando llameaba, pero parecía encajar perfectamente con Flea y Cliff. No era algo que nos paralizaba. No era un problema para ellos encontrar y darse cuenta de que allí había alguien con un gran talento musical.
Además, ese chico tenía los suyos raros. Las cosas más complicadas eran naturales para él. Tocamos algunas de nuestras canciones y pensamos que no tenía un aspecto bajo y sucio, pero nuestro sonido era técnicamente eficiente, tocando todas nuestras notas correctamente. Su forma de tocar no tenía el mismo espíritu que la de Hayley, pero por lo menos él estaba tocando sus partes. Por eso quedó este chico. Cuando estábamos dejando el lugar de ensayos de noche, ya que estaba fascinado diciendo, abre comillas, wow, ese jam fue impresionante, ustedes chicos son muy buenos. No había tocado ese tipo de funk como desde 1975, cuando toqué en la banda Top 40. Les dijimos que nuestro primer paso era hacer el disco y después salir de gira. Oh wow, grabar un disco, eso va a ser bueno, dijo Jack. Ya era la comilla. Después él paró sus impulsos y dijo, abre comillas, pero si ustedes me quieren en su banda, voy a tener que consultar con el astrólogo antes de ir de gira. Porque no voy a ir a gira cuando está la tercera luna en Venus. Esto puede ser la salida de otro lado de la proyección astral de Júpiter hacia el quinto universo. Cierra comillas. Estuvimos esperando a que él dijera que era un chiste, pero siguió diciendo esas conjunciones medio retrógradas y todavía de ellos. Entonces nosotros tuvimos que preguntarle si todo eso era en serio. Abre comillas. No es verdad. Seguro que no va a pasar nada malo, pero tengo que consultar a mi astrólogo. Cierra comillas. Le dijimos que íbamos a mantenernos en contacto y llevarlo, y se fue. Decidimos pensarlo y deducimos la mejor forma de seguir con el nerd. Pensamos que tenía un montón de experiencia y que era un maravilloso guitarrista que tenía un estilo propio. No era el loco y explosivo tipo funk que estábamos buscando, pero sería definitivamente capaz de ir al estudio y tocar esas partes. Por eso lo contratamos. Eso fue otro evento para celebrar, porque ahora todas las piezas estaban donde tenían que estar. Con la banda ya armada, yo necesitaba un lugar para vivir. Con la banda ya armada, yo necesitaba un lugar para vivir. Bob Forrest y yo habíamos escuchado sobre esas oficinas en un lugar antiguo y clásico de Hollywood Boulevard. Habían unos edificios de oficinas en alquiler ahí y eran bastante económicos. El área de Hollywood Boulevard estaba bastante descuidada. El edificio era llamado Lost Post y probablemente había sido construido alrededor de los años 20. Era el tipo de edificio que en su época había albergado a detectives privados. Era hermoso, con unas escaleras y pasillos muy elegantes, con techos altos y lámparas viejas y ventanas altas y grandes, y esos baños antiguos como en esas escuelas viejas con 10 mingitorios. Todo era de buenos materiales. Había ahorrado unos cientos de dólares y le dije al propietario que yo era un escritor y que necesitaba un lugar para trabajar. Nosotros sabíamos que no le podíamos decir que queríamos vivir en un edificio de oficinas. Hasta pensamos que había algunas otras personas ahí viviendo. Pero no lo digas, solamente hazlo silenciosamente y ellos no sabrán y va a estar todo bien. Me mostraron distintos lugares y yo me quedé con el más grande y lindo. Tenía un techo alto con muchas ventanas enormes que tenían vista al Hollywood Boulevard. Era un cuarto grande sin baño con una puerta muy linda de madera. Bob tenía un presupuesto bastante apretado, por eso alquiló el lugar más barato que tenía vista a la parte trasera del estacionamiento. Mi alquiler costaba $135 por mes, y el de Bob era probablemente unos $85 al mes, muy barato. No nos pudo haber importado tampoco el hecho de no tener baños, nuestros cuartos, y por eso supusimos que tendríamos que lavarlos en las piletas. Los cuartos de Outpost se convertirían en una escena perfecta de mucha decadencia, locuras y el declive de mentes jóvenes. Un instante después que nos mudamos, Greg, un viejo amigo de Bob en Orange County, se mudó abajo en el pasillo. Él era un amigo con el que consumía coca, con el que compraban y vendían coca y un guitarrista con un estilo libre. Una diseñadora se mudó al lado mío que vivía con su novio, un tipo grandote que tocaba la guitarra llamado Carlos Guitarnos, con quien yo había tenido algunos choques en el pasado. Me puse en el compromiso de disponerme a decorar mi casa nueva. Puse una cama en la esquina, así como si fuera un estilo loft, y me mudé a mi escritorio. La novia de Carlos me ofreció un sofá redondo y chiquitito que estaba tapizado con una piel de leopardo, que era un descubrimiento absoluto.
Tener a Bob tan cerca de mí fue algo bueno para los dos. Él siempre vendría a mi departamento, contaríamos todo nuestro dinero y todo lo que podamos para salir a comprar drogas. La fuente de heroína nos había eludido. Por eso ahora estábamos consumiendo cocaína y después tratando de tomar todo lo posible. Claro que nuestro vecino Greg parecía ser nuestra fuente inagotable de drogas. Una noche estaba por ahí comprando algunas cosas a Greg y no podía parar, y él no podía parar. Entonces empezó a traerme las drogas. Seguí yendo a su departamento y comprando más y más. Hasta le di algunos de mis esquís caros. También un día le di mi guitarra en la mañana. Lo que desató una cadena de mentiras para mantener ese polvo blanco cerca de mí, porque no tenía dinero ni para la guitarra. Pensé que iba a quedarse dormido y durante 5 días no me iba a molestar. La unión finalmente llegó a su fin y pasé a un estado de incomodidad. Después de dormir por unas horas, escuché que alguien golpeaba muy fuerte mi puerta. Era Greg y quería su dinero. Lo podía tratar de entretener y hacer de eso tarde más días. Estaba equivocado. Él continuó viniendo periódicamente, golpeando la puerta cada vez más fuerte. En realidad, escuchaba el ruido de la madera cada vez que venía. Me levanté de la cama y vi un hacha enorme justo a través de mi hermosa y gruesa puerta de madera. Eso no parecía estar bien. Me imaginé que podía estar ahí tirado en la cama y él trataría de perseguirme y de cortarme en pedazos con esa hacha porque yo no tenía ni dinero ni guitarra para darle. O podía tratar de correr para tener un chance de sobrevivir o de cambiar las cosas. Volé hacia la puerta, la abrí y grité, abre comillas: «¡Tú, bastardo! Mira lo que estás haciendo a mi puerta», cierra comillas. El aire parecía desinflarse desde este enardecido amigo coquero. Él miró a la puerta y después a mí y dijo, abre comillas: «Dios mío, estoy muy apenado. Voy a arreglar esa puerta ahora mismo», cierre comillas. Decidí aprovecharme de mi ventaja. «¿Qué te crees?», dije. «Ahora me debes el dinero de esto». Greg me miró confundido. Abre comillas. «No, tú me debes dinero a mí». Cierra comillas, abre comillas. «Deberte dinero. Mira lo que me hiciste a mi puerta, amigo. Creo que hasta deberíamos llamar». Cierra comillas, abre comillas. «No sé, le debo a mi amigo toda esa plata». Cierra comillas, abre comillas. «Mira, conserva los esquí. Vete de aquí. Destruiste mi puerta». Cierra comillas. Greg se dio vuelta y caminó hacia afuera como un cachorrito, con un hacha en su mano. Habría un gran pedazo que habría sido cortado y sacado de mi puerta. Podías ver justo todo mi espacio. Por eso tomé algunos papeles con un poco de cinta y tapé todo. Luego me fui a la cama. Eso no fue un día típico en Auspost. Estaba triste para decirlo. Muchos de mis días se trataron de estar con Bob, consumiendo drogas en la noche, despertarse al otro día sin dinero y tener 95 centavos para ir abajo y comprar una porción de pizza. Flea ya no era un participante en nuestra vida, no saludable, mientras nosotros todavía vivimos en la leyenda. Él había leído acerca de esa banda de C llamada Minotreta. Estaba haciendo promoción de una filosofía en contra de las drogas con una canción llamada Straight Edge. Flea estaba tan desmoralizado y deprimido por todas las drogas que él había estado consumiendo que recortó las letras de las canciones de la revista, afeitó su cabeza y trató de seguir la filosofía de no drogarse. No era muy posible, pero él trató de hacer lo que se había propuesto. Avanzó y consumió menos drogas, a pesar de que Bob y yo estábamos totalmente fuera de control. Una vez yo estaba en los Bobs y había estado consumiendo cocaína y speed, y me quedé sin nada. Y allí viene el momento en que necesitas consumir cualquier cosa, hasta si ya estuvieras drogado. Quieres más de todos modos. Alguien me había dado algún ácido. Tenía una botella de vodka. Entonces agarré la pastilla y la coloqué en una cuchara. Puse un poco de vodka. Disolví la pastilla lo mejor que pude y me tomé el LSD mezclado con el vodka. Esa fue la primera vez que tomé ácido en un segundo. Y en vez de saborear heroína, cocaína o speed en la parte de atrás de mi boca, estaba saboreando vodka.
En algún momento entré en la heroína china blanca. Puedo recordarme gastando toda mi plata en coca, estando tirado en la cama, sin ganas de dormir. Llamaría a Jennifer en el valle y pedirle a ella si quería venir a cuidarme. Significaba que traería plata con la que podríamos comprar heroína para volar. Y eso sería usualmente como a las 4 de la mañana. Y en Hollywood Boulevard está todo muy tranquilo a esa hora. Era un alma en pena andando por la vida y esperando escuchar el sonido de su MG. Era un tipo dopado que podía escuchar el distintivo sonido de su auto. 10 minutos antes aparecería. Me daría 20, 40 o 60 dólares, todo lo que tuviera. Ella no tenía ese problema con las drogas a esa altura. Por eso estaba ahí para rescatarme y sacarme de eso. Esa era nuestra rutina. Yo escuchando el auto llegar, y esa sensación era buena porque sabía que ella estaba estacionando abajo. Mis problemas con las drogas habían empezado a influir en la banda. Iba a los ensayos, y después podía ir a Howell por un instante. Estaba tratando de ponerme a la misma altura que Flea. Él tenía que ocuparse de la discográfica y por eso tenía muchas cosas para hacer. Yo podía estar tirado en el suelo del outpost, vuelto en algunas frazadas después de una noche de abusos, tratando de dormir un poco. Un día estaba en esa situación y escuché que alguien golpeó la puerta. Era Flea. Entró a mi cuarto. Estaba bastante desordenado. Me miró y me dijo, abre comillas: Anthony, levántate. Cierra comillas. Me senté. Abre comillas. Ya no puedo hacer esto contigo. Estás muy arruinado. Voy a dejar la banda. Cierra comillas. Me desperté porque no era eso lo que estaba esperando que él diga. Pensé que iba a decir: eres un desordenado. Tenemos que hablar sobre esto porque no puedes estar drogado todo el día. Tienes que calmarte un poco. Cierra comillas. Pero cuando él dijo que iba a dejar la banda, todas mis células reventaron y yo quedé petrificado. Ese era el primer sabor que en la realidad yo podía estar destruyendo el sueño que nosotros habíamos creado con esta maravillosa banda que estaba llena de bailes, energía y sexo. Quería estar en esa banda con Flea más que nada, pero ¿cómo podía comunicarle eso a él? Después se me ocurrió una idea. Abre comillas. Flea, no lo puedes dejar. Voy a ser el James Brown de los 80. ¿Cómo podía discutir por eso? Suscríbete a Audiolibros Espaciales para recibir más contenido de calidad. Nos vemos en un próximo viaje estelar.